Bien, arrancamos con los hilos. Voy a hacer una representación. Ustedes me van diciendo si se entiende, si no, cualquier cosa me interrumpen. Nosotros tenemos, por un lado, la memoria principal. Por otro lado, tenemos la CPU. Esta es la memoria principal. Acá tenemos la CPU. En la memoria principal, nosotros vamos a tener procesos. Esos procesos que se van a crear, el sistema operativo primero se van a crear, van a llegar a la memoria principal, van a estar en estado de listos. Una vez que estén en estado de listos, según el algoritmo que tenga el sistema operativo, los va a ubicar en la cola. Cuando llegue el momento, lo decida así el sistema operativo, según su algoritmo de planificación, lo que estuvimos viendo antes, le va a decir, por ejemplo, a este proceso que está acá, que lo llamamos P sub 1, le va a decir, mira, tenés libre la CPU, pasá nomás a ejecutar. Una vez que llega acá, el proceso va a arrancar con su ejecución. Supongamos que es un algoritmo first come, first server, entonces una vez que llega a la CPU, hasta que no termine de ejecutarse, no va a salir. Cuando llega a la CPU, ustedes, programadores, ¿qué hicieron? Hicieron líneas de código, y esas líneas de código se empiezan a ejecutar una por una, la primera línea, la segunda línea, y así hasta el final. ¿Qué puede llegar a pasar en el medio? Que, por ejemplo, si esta línea de código tiene un if, supónganse que acá hay un if, puede ser que en vez de seguir acá, pueda seguir por acá, ejecutándose. O puede ser que en esta línea de código de por acá haya un bucle, cualquier bucle, un for, supónganse. Entonces puede pasar que se ejecute, se vuelve a ejecutar, se vuelve a ejecutar, todas las veces que el bucle lo indique. Hasta acá es un proceso que se ejecuta de la misma forma que ustedes están acostumbrados a crear. Una vez que termina, puede volver a la memoria principal o puede terminar. Puede ser también, que ustedes habrán visto ya, lo que se conoce como función o procedimientos. Pónganse que por este lugar, cuando se está ejecutando el proceso, hay una función. Cuando hay una función, nosotros entendemos desde esta forma que estoy pensando, obviamente esto no es tan así, esto es un modelo, es una abstracción de lo que sucede en un sistema informático. Supónganse que acá en esta línea había una función. Entonces la función, ¿qué va a hacer? Se va a empezar a ejecutar, va a seguir ejecutándose hasta que termine. Una vez que termina de ejecutarse la función, vuelve a la siguiente línea de código para seguir su recorrido hasta el final. Puede ser que en el medio se encuentre con otra función, supongamos. ¿Alguna pregunta sobre este modelo que estoy realizando? ¿Entienden lo que quiero decir aproximadamente? Esto es básicamente como ustedes hasta este momento vienen programando. Si hay alguna consulta, díganme si no se entienden. Bien. Supónganse que ahora, ¿qué es lo que ocurre? Cuando estamos trabajando, supónganse, se está ejecutando esta función, hasta que no termine de ejecutarse esta función, no vamos a seguir con esta línea de código. ¿Para qué surgen los hilos? ¿Cuál es el beneficio de tener hilos? ¿Por qué se crean? Por lo siguiente. Cuando tenemos hilos, en realidad, y nosotros que llegamos a una línea de código donde aparece un hilo, ese hilo se va a empezar a ejecutar dentro del proceso de manera paralela. Escuchen bien, nosotros venimos ejecutando el proceso. Es como si fuese una función, pero la función, en vez de ejecutarse así de forma perpendicular, si en vez de una función lo que hay es un hilo, lo llamamos H, se conoce como thread, el thread, el hilo, se va a empezar a ejecutar de forma paralela. No obstante, las líneas siguientes de código se siguen ejecutando. O sea, se va a estar ejecutando por un lado esto, y por otro lado se siguen ejecutando las siguientes líneas de código. Obviamente se entiende, por lo que estoy explicando, que el proceso va a tardar mucho menos en ejecutarse. ¿Por qué? Porque si antes teníamos que esperar la línea que estaba acá, tenía que esperar a que se ejecuten todas estas de la función para poder continuar. Pero en este caso, al ejecutarse de forma paralela,
se ejecuta una línea de este, una línea de este, una línea de este, una línea de este. Entonces, al pasar a ejecutarse el hilo de manera paralela, nosotros tenemos muchas ventajas que ahora vamos a ver, entre ellas una que nos interesa, que es la eficiencia, que es que el proceso termine mucho antes de ejecutarse. No, no sale de la función, sale de... Es propiamente como si fuese una función, no es que sale de la función. No sé si se entiende eso. Yo justo había marcado, estoy diferenciando lo que sería una función de un hilo, ¿no? Por un lado tenemos la función que se ejecuta de manera perpendicular y el hilo de forma paralela. ¿Se O sea entiende, que no? el hilo es una función, digamos. Podemos pensar que el hilo es una función, sí, pero que El tiene una hilo es manera un tipo de distinta, función. Claro. es una manera distinta de ejecutarse, pero no es exactamente, no es que lo definimos como una función, ¿eh? Porque función tiene una definición específica. Es una tarea, se lo conoce como una tarea. Matías Mantovani, que justo me preguntó, ¿se entiende que no sale de la función? Es una Sí, Edu, representación sí, que estoy sí. haciendo, ¿eh? Te preguntaba porque justo estaba la función y el hilo y ahí me quedé. No, yo lo que quise O sea, puede, marcar el es hilo puede que estar en cualquier lado, el hilo la puede función estar mucho también. antes, lo que pasa es que estoy haciendo un Claro, grafiquito, estoy mostrando que esto mientras se ejecuta así, esto se ejecuta para abajo. Y claro, acá sí, sí. también se puede seguir ejecutando. Pregunta muy importante y tiene que quedar muy claro esto que voy a decir. Yo dije, el hilo se ejecuta de manera paralela. ¿Esto qué quiere decir? Que se ejecutaría, por ejemplo, el hilo. Claro, Mati, sería como una subtarea. Se va a estar ejecutando entonces al mismo tiempo el hilo, este hilo que está acá. ¿Qué se entiende por a ver, de vuelta, voy a repreguntar. ¿Qué se entiende porque se está ejecutando en forma paralela este hilo y estas líneas de código? ¿Que las dos al mismo tiempo están dentro de la CPU? Se intercalan, perfecto, sí. Acuérdense que dijimos que solo un proceso, en este caso los hilos se los conoce como subprocesos, subtareas, solo uno puede estar dentro del procesador, ejecutándose. Entonces, en este caso, se intercalarían, no es que están los dos al mismo tiempo, recuerden que solo uno puede estar ejecutándose en el procesador. Es como que van y vienen, hace una de esta, una de esta, una de esta, una de esta. Por lo tanto, tiene muchísimos beneficios con respecto a lo que es la programación sin hilos. ¿Se entiende más o menos esta idea, este concepto? Como para seguir hablando de hilos. Edu, una pregunta. El hilo no es código, ¿no? Sí, el hilo es código, ya lo vamos a ver. Ah, pero no va como en el cuerpo de lo que Sí, nosotros hacemos. sí. Ah, ok. ¿Cuál es el hilo? A ver, ¿cuál? Bien. Sí, ahora, pero déjenme llegar por ahora. Ustedes cuando arrancan bueno, ahora lo vamos a ver. Cuando arrancan cualquier programa, ¿qué es? Todos los programas nosotros podemos pensar como que tienen, son por lo menos un hilo, todos los programas tienen. ¿Qué es lo primero que se ejecuta cuando comienza un programa? Ahora piensen en eso que estuve diciendo. ¿Qué es lo primero que se ejecuta cuando empieza un programa? ¿Cuál es la parte que se ejecuta primero? Bueno, más allá de la carga de archivos necesaria. Cuando estaban leyendo el código. Main, ¿no es? El main. El main es considerado el primero de los hilos. El main. Entonces, los hilos, el main es un hilo también, se lo puede considerar un hilo. Entonces, dentro del main es que van a estar el resto de los hilos. Pero ahora, aguarden un cachito que vamos a seguir viendo cómo se hace esto. Voy a compartir pantalla, voy a compartir lo mismo que ustedes tienen en el campus, para verlo más bien de forma teórica. Yo quería hacer una representación que no está, que no está en la diapositiva como para que se entienda un poco. Hilos. Definición, tenemos que es una característica que permite a una aplicación realizar varias tareas a la vez. Siempre entendiendo esto que tareas a la vez es posible, que una sola entra a la CPU, que lo que hacen es intercalarse. Es una tarea que puede ser ejecutada en paralelo con otra tarea. Es esto que les estoy mencionando.
La mayoría de los sistemas operativos modernos proporcionan procesos con múltiples secuencias o hilos de control en su interior. ¿Qué quiere decir? Que hay sistemas operativos, sobre todo los más antiguos, y incluso algunos modernos, que no entienden que haya procesos con hilos, y ya vamos a ver cómo solucionar eso. Pero no todos los sistemas operativos pueden trabajar con hilos. Bien, y se los considera una unidad básica de utilización de la CPU. ¿Qué quiere decir esto? Unidad básica de utilización de la CPU, que no se puede el proceso seguir dividiendo en más partes. Es como si fuese un átomo. El átomo no lo considera la unidad básica de la materia. Bueno, el hilo se lo considera la unidad básica de utilización de una CPU. No podemos seguir nosotros tenemos un proceso, dentro del proceso podemos encontrar hilos, pero no podemos seguir subdividiendo a los hilos como para llamarlos como otra unidad básica. Cada hilo posee identificador del thread, controlador de programa, conjunto de registros y pilas. ¿Qué quiere decir esto? Que cada hilo tiene su bloque de control de hilos, así como el proceso tiene su bloque de control de procesos y lo genera el sistema operativo. En el hilo, cada proceso guarda de cada hilo su bloque de control de hilo. A su vez, los hilos comparten con el resto del proceso mapas de memoria, ficheros, o sea, ficheros en archivo, ¿no? Señales, semáforos y temporizadores. Esto último que está acá ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es otra de las ventajas que tenemos nosotros de los hilos con respecto a los procesos? Los procesos compiten por acceder a la CPU. Los procesos quieren todo el sistema informático para ellos, todo lo que tenga que ver con la CPU, los dispositivos de entrada y salida. En cambio, o sea, hay que entender al proceso como algo muy egoísta, como algo que piensa que está solo y que quiere acceder a la CPU y tenerla todo el tiempo que sea posible, entrar, ejecutarse por completo y terminar. En cambio, los hilos como están dentro de un proceso, el que planifica la ejecución de los hilos no es el sistema operativo, sino que es el mismo proceso. O sea, a los hilos los programa, los planifica el programador. Ustedes, cuando crean el programa, crean también el orden de ejecución, el algoritmo de ejecución, porque quieren que vayan entrando los hilos a la CPU. Por lo tanto, uno puede llegar a pensar que los procesos compiten en una carrera por acceder a la CPU, en cambio los hilos se colaboran entre sí para poder tener acceso a los recursos. Esta es otra de las principales diferencias y otro de los principales beneficios que tiene tener un hilo con respecto a tener un proceso. El proceso es competitivo, es egoísta, el hilo se colabora entre el resto de los hilos, obviamente, porque hay una cabeza que es el programador que fue el que los creó. ¿Tiene que ver mucho con la optimización de los programas eso? Obvio, sí, Claro. totalmente. Totalmente para optimizar. Lo que se busca siempre es la optimización. Bien, por otro lado, hay que entender que estamos leyendo beneficios de los hilos. Lleva mucho menos tiempo crear un hilo nuevo en un proceso existente que crear un proceso totalmente nuevo. Razón, ¿por qué es esto? Los hilos comparten todos la misma dirección de memoria. Entonces, no tenemos que ir a la memoria para crear un nuevo hilo, sino que dentro del proceso, al crear un nuevo hilo, esto es como si fuese una función, un bucle, cualquier cosa que uno puede tener en un programa. No tenemos que hacer un cambio de contexto, esto que estuvimos viendo con los estados. Acuérdense que yo les decía que cada vez que se producía un cambio de contexto, es de un costo, de un gasto energético para el sistema operativo, para todo el sistema informático muy grande. Entonces, lo que no ocurre es esto del cambio de estado. Todos los hilos conservan siempre el estado del proceso. Lleva menos tiempo finalizar un hilo que un proceso. Obviamente, cuando uno finaliza un proceso, acuérdense que el sistema operativo le había designado un registro para el bloque de control de procesos, entonces es mucho menos costoso tener que
borrar ese registro y asignárselo a otro proceso. El hilo se finaliza cuando uno termina la línea de código, o ahora vamos a ver que hay otra manera de finalizarlo. Lleva menos tiempo cambiar entre dos hilos dentro del mismo proceso, por supuesto, no hay un cambio de estado. Los hilos mejoran la eficiencia de la comunicación entre diferentes programas que se están ejecutando. Esto era lo que les estaba diciendo. Hay un diálogo cordial entre los hilos. En cambio, entre los procesos no. Se pelean por entrar a la CPU. Esto es como se vería un proceso. En primer caso, cómo se ve un proceso con un único hilo, que es básicamente como ustedes estaban pensando hasta hoy los programas, con su bloque de, así como lo ve el sistema operativo, ¿no? Con su bloque de control de procesos, con sus pilas, la pila de usuario, la pila de kernel, la dirección, el espacio de dirección de memoria. En cambio, ¿cómo lo vamos a pensar ahora? ¿Cómo podemos llegar a pensar ahora los procesos multihilos de la siguiente manera? El bloque de control de procesos sigue siendo el mismo y único. La dirección, el espacio de dirección de memoria es el mismo y es único. En cambio, cada hilo va a tener su thread control block, o sea, el bloque de control del hilo, y a su vez sus colas, sus stacks de usuario y su stack de kernel. Por cada hilo tenemos uno de estos. Entonces, nosotros tenemos que pensar, pregunta de examen, pregunta para ustedes poder justificar el día de mañana su promoción, que el sistema operativo es al proceso lo mismo que el proceso es al hilo. Es decir, el sistema operativo es el que gestiona a los procesos, en cambio el proceso es el que gestiona a los hilos que tiene en su interior. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Se va entendiendo? O sea, básicamente como que dividen el trabajo para que se haga a la par, ¿o no? Sí, ejemplos de esto. A ver si alguno se da cuenta de un ejemplo de algo cotidiano. De algo cotidiano que no sea programación. No, de algo cotidiano en algún programa que se utiliza habitualmente. Hablo de procesadores, Word, Excel. ¿Dónde ustedes piensan que hay hilos involucrados? Y supongo que WhatsApp debe tener 1.000 millones de hilos. De hecho, lo que pueden hacer es sencillo. Entren al administrador de tareas de su computadora ahora y fíjense cuánto... ¿El reloj de Windows con qué, Franco? Fíjense cuántos procesos hay y cuántos subprocesos, ¿no? Depende de qué sistema operativo tengan, qué versión, cómo lo llamen. Si es... Fíjense que van a tener, no sé, 10 procesos y van a tener 70 subprocesos. Si quieren pueden probarlo después. Mira, Zoom, por ejemplo, tiene dos. Sí, Franco. Nada más. Sí, ¿cómo? Zoom tiene dos nomás. Zoom tiene dos. ¿Cuáles serán? Dice el Zoom Meeting y el Zoom Sharing Host. No sé, son los que me salen. Pero, por ejemplo, uno que para mí es muy... Bueno, alguno que... Si alguno de ustedes se acuerda cuando utilizaban Word hace tiempo, yo por el que los navegadores... Sí, por supuesto. Pero yo voy a uno que me acuerdo que me cambió desde que empezaron obviamente a utilizar hilos y antes no. Yo cuando usaba Word, hablo de la década del 90, yo terminaba de escribir algo de Word, tenía que ir a apretar F7, F8 y corregir la ortografía. ¿Qué es lo que pasa hoy por hoy? Uno termina de escribir y automáticamente se le está corrigiendo la ortografía. Antes, no, antes uno tenía que terminar de escribir e ir a la instrucción, corrección de ortografía. En cambio, ustedes podrán observar hoy, Gmail o la mayoría de los programas, uno escribe algo mal y automáticamente se lo están corrigiendo. Entonces es un trabajo que se está haciendo en paralelo entre el hilo que recibe las señales del teclado y las transforma en letras en el procesador, y otro hilo que automáticamente está leyendo todo eso que se está escribiendo y está diciendo, bueno, fíjense que ustedes
terminan de escribir la pared y automáticamente le corrigen si tiene una falta de ortografía. No es que tienen que ir a otro programa. Dentro del mismo, trabajando de manera paralela, a la par, se están haciendo varias tareas. ¿Se entiende más o menos la idea de lo que es un hilo? O sea, uno no tiene que terminar una Claro. cosa y después empezar con la otra, sino que a la par se están haciendo, o aparentemente a la par. Eso sería un hilo, por ejemplo, de Word, corrector ortográfico. El autoguardado, entonces. También, el auto guardado también, ese era otro ejemplo que iba a poner. Cuando se les va guardando automáticamente cada cierta cantidad de tiempo. Ese es otro hilo. Ustedes no tienen que ir a guardar como y guardar el trabajo, sino que automáticamente cada cierta cantidad de tiempo, de manera paralela, se están guardando lo que ustedes están haciendo, ¿sí? Tal cual. Bien. Edu, perdón, me quedó una duda. Eh, ¿Los hilos de un proceso se pueden comunicar con hilos de otro proceso? No, con los hilos del mismo proceso. Con los hilos del mismo, ok. Ahora después vamos a ver si hay una comunicación entre hilos, la gestiona el sistema operativo. Puede ser que se comuniquen, pero gestionada por el sistema operativo. Si uno lo que sí puede pasar es que los hilos se comuniquen a través de señales, que ya lo vamos a ver. La próxima faltan 2 unidades para que veamos eso. Cómo se pueden comunicar, obviamente no es que se mandan mensajes, ¿no? Sino que se mandan unos y ceros, señales para decir, básicamente para decirle, está libre tal recurso o no está libre tal recurso. Pasa vos, no, pase usted, después de usted. Una cosa así sería, más o menos. Los estados de un hilo, bueno, como básicamente tiene los estados básicos, los mismos estados que puede llegar a tener un proceso. Bloqueado, corriendo sería o listo. Pero en este caso, o en ejecución se entiende, es lo mismo que el proceso, está en ejecución, está en la CPU. Listo es que está en la cola de hilos dentro del proceso. No es que está fuera del proceso, sino que no es que hay una cola, no estaría en la memoria principal, sino que estaría dentro del proceso esperando para ejecutarse. ¿Esto qué quiere decir? Que el planificador, en este caso el planificador es el proceso, decide qué hilo se ejecuta, cuándo y de qué manera. Bloqueado, recuerden que puede estar bloqueado por dos cuestiones. En los procesos se podía llegar a bloquear uno cuando hace una llamada al sistema para pedir la utilización de un dispositivo de entrada y salida. En cambio, en los hilos, un hilo se puede bloquear porque está esperando que otro hilo termine. Ejemplo, en lo que estábamos diciendo hoy, que el corrector automático de Word. Hasta que uno no termine de escribir la palabra, no se ejecuta. Entonces, se puede llegar a pensar como que está bloqueado en ese momento. O sea, que está esperando la terminación de un hilo para poder acceder, para poder ejecutarse. Esto es distinto a los procesos, porque los procesos tienen que esperar de algo externo para poder, algo externo de un dispositivo de entrada y salida. Es cuando los procesos se bloquean. En cambio, en los hilos se pueden bloquear porque está esperando otro proceso. O también puede ser que un hilo haga una llamada al sistema y también, pero ya ahí, ¿qué pasaría? No se bloquearía solamente el hilo, sino que se bloquearía todo el proceso. Puede un hilo, eso es, bueno, ahora podemos ver las ventajas. Bien. Dentro de lo que son hilos, podemos dividir dos maneras de ejecutarse. Así como los procesos tenían su manera de ejecutarse a modo kernel y a modo usuario, esto diferenciaba entre los permisos. Obviamente un proceso que se ejecuta en el modo kernel tiene acceso a todo, lo que es el sistema informático, y los procesos en modo usuario no. Los procesos en modo usuario es lo que nosotros vemos y no se tiene acceso a todo. Depende del rol que tenga el administrador, ¿no? Pero no se tiene acceso a todo, uno no puede acceder tan cómodo a la memoria y modificar. Yo quiero que el ID de tal proceso sea tal otro. Tenemos entonces dos maneras de ejecutar también los hilos. Los User Level Thread, que son VLT, los que se ejecutan en modo usuario, y aquellos que se ejecutan en modo kernel. Esperen que voy a hacer un dibujito de esto, me parece que va a quedar más claro. No sé si tienen alguna pregunta, duda, hasta el momento. En la anterior habías dicho que entra un proceso, hace un hilo
el hilo se bloquea, se va al proceso, viene otro proceso y desbloquea ese hilo que dejó el anterior. No. A ver si se entiende. No, tampoco, a ver, pará. Espera otro hilo a que termine para continuar. Claro, del Claro. mismo proceso. Del mismo proceso. Ok, ahí está. O sea, a un hilo lo puede bloquear otro hilo del mismo proceso, o el hilo se puede bloquear porque el hilo necesita de un dispositivo. Por ejemplo, un hilo quizás sea imprimir Word. Entonces, hasta que no se imprima, porque ahí se necesitó de un dispositivo entre esa vía, la impresora, pero en ese caso ya se bloquea todo el proceso, no solamente el hilo. El hilo ese, al pedir el uso de la impresora, se bloquea todo el proceso. Pero un hilo puede estar bloqueado porque hay otro hilo que está haciendo algo y que necesita de ese momento la exclusiva CPU, exclusivamente la CPU. ¿Interno a qué te referís? ¿Interno del proceso, Santiago? O sea, nosotros no nos damos cuenta si vos decís eso. No, claro, como usted dijo anteriormente, es algo más interno que digamos que está dentro del mismo proceso. O sea, a diferencia de los procesos que usted dijo que tiene que esperar algo externo, el bloqueo para poder continuar. Claro, se bloquean internamente, o sea, uno no se da, nosotros usuarios, no nos damos cuenta, ni el sistema operativo siquiera se da cuenta de que hay un hilo bloqueado. Otro tema, el sistema operativo no se da cuenta que hay un hilo bloqueado por otro proceso. Para el sistema operativo hay un proceso que se está ejecutando y no sabe ni siquiera el sistema operativo qué es lo que está pasando en su interior. Por eso el gestor de los hilos viene a ser el proceso en ese caso. El proceso es el que manda y dice, porque ¿qué pasa? ¿Por qué puede llegar a pasar esto? Porque el que lo programó, la cabeza, por ejemplo ustedes, pueden decir, bueno, hasta que no... Es como cuando hacen un while, por ejemplo. Hasta que no pase, mientras pasa esto, entonces aquello está quieto. Cuando se sale de acá, puede empezar a ejecutarse tal cosa. Pero eso lo decide el programador del proceso, no tiene nada que ver acá el sistema operativo como estuvimos viendo. Siempre que nosotros involucramos en todo el sistema operativo. Bien. Ok, Y, tengo una consulta. ¿Sí? Perdón, no, que hable el que iba a hablar. no, era rápido. ¿Y se manejan con prioridades los hilos también? Dentro Prioridad. para ¿Quién con hace las prioridad prioridades en este caso? el proceso. Claro, mi ¿Y pregunta iba quién relacionada a eso hace? también. Claro, puede ser con prioridades, puede ser cualquier algoritmo de los que estuvimos viendo, lo puede armar, pero eso lo vas a armar vos, Matías, no lo va a armar el sistema operativo Windows. Vos decís, mira, yo quiero que esto trabaje con round robin. Bueno, eso lo decidís vos, el que programa. Todo esto que estemos viendo que hace el sistema operativo, también lo podemos hacer ustedes en un programa. Pueden darle prioridad. Ya vamos a ver igual cómo es eso. De todas maneras, insisto, en esta materia no lo vamos a ver en profundidad la parte del código, si lo van a ver en las materias propias de programación. Vamos a ver la parte conceptual. Después lo que más nos interesa sobre todo es cómo se mandan señales y quién puede acceder y quién no, pero después la parte específica de código se ve en programación. Bien. Entonces podemos llegar a tener la ejecución de los hilos a través de dos modos. Modo usuario y modo kernel. Recuerden siempre que esto es una representación, esto no es la realidad, esto no es tan así, pero bueno, más o menos para que se entienda. Ponemos el modo usuario acá arriba y el modo kernel acá abajo. Pregunta de examen. Bueno, no. Este modo usuario, ¿cómo lo hemos llamado también? Nosotros en el sistema operativo. Que es algo que se ejecute en modo usuario. Bueno, para pensar. Perdón, ¿puede repetirlo, profe? Esto en modo usuario. Acá, en modo kernel, obviamente estamos en el núcleo del Sí. sistema operativo. ¿Y acá dónde estaríamos? Del sistema operativo. Sí, bien, Franco. Lo dijo Franco. En la coraza. Bueno, entonces nosotros vamos a tener dos tipos de hilos. El proceso que surge del kernel
Y el proceso, después vamos a tener hilos a nivel usuario. El sistema operativo que vea este proceso 1, no se entera que en el modo usuario hay distintos hilos. Entonces, cuando nosotros tenemos un proceso que obviamente sale del kernel, pero que tiene hilos a nivel usuario, lo más importante que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. El sistema operativo ve solamente un proceso y no se entera jamás que hay hilos, por en este caso 3 hilos, que están trabajando en el modo usuario. Estos hilos surgen, se crean a través de una biblioteca de hilos, que ya vamos a ver su sintaxis. Se programan, las programa obviamente el programador, y es el intercambio entre ellos, el diálogo que pueden llegar a tener. Diálogo, tampoco piense que se están mandando mensajes, ¿no? Pero el cambio de estado entre estos 3 hilos, de ejecutar a listo a bloqueado, el sistema operativo no participa de todo ese trabajo. El sistema operativo es ajeno, el sistema operativo lo único que ve es un proceso. Y en el modo usuario se están ejecutando los distintos hilos. Así, entonces, nosotros tendríamos, a su vez, el sistema operativo lo que sí hizo es un bloque de control de procesos. Acá dice si está bloqueado, en el estado que está, guarda su dirección de memoria, guarda su ID de memoria, etc. En ese caso, el proceso es el que hace, para estos 3 hilitos, el bloque de control de hilos. Y el que administra, el que maneja todo, es este proceso. El sistema operativo no participa de la situación. Esto tiene sus ventajas y sus ventajas. Obviamente, como les había dicho al principio, que les marcaba que la mayoría de los sistemas operativos trabajaban con hilos. Bueno, si hay un sistema operativo que no trabaja con hilos, en los hilos modo usuario no me importa, porque utilizar hilos a modo usuario sirve para cualquier sistema operativo, acepte o no acepte hilos. Entonces no habría ningún problema con este tipo de ejecución de los hilos. Obviamente el cambio de hilo, pasar de un hilo al otro, no requiere de los privilegios que se necesitan los privilegios que se tienen los que ingresan al modo usuario. Y, obviamente la planificación la gestiona el sistema operativo, pero también a su vez tiene desventajas. ¿Cuáles son las desventajas? Dos grandes desventajas. Si, por ejemplo, este hilo hace una llamada al sistema, este hilo imaginemos que hace una llamada al sistema, entonces ahí sí entra en acción el sistema operativo y lo que hace es bloquear a todo el proceso. Al bloquear a todo el proceso, este hilo y este hilo también se van a bloquear. Porque el sistema operativo reconoce solamente que hay algo dentro del proceso que está haciendo una llamada al sistema. Cuando se hace una llamada al sistema, bloquea el proceso. Deja bloqueados estos 2 hilos también, cosa que no sería demasiado eficiente. A su vez, acá en este caso nosotros estamos pensando en un sistema informático con una sola CPU. Si hubiese otra CPU por acá, el sistema operativo no podría el sistema operativo en este caso ve solamente un proceso, pero tranquilamente podría decirle, bueno, a este proceso vos quedate en esta CPU y este proceso anda a esta CPU y ejecutate, como para seguir ganando mayor cantidad para seguir trabajando en menor cantidad de tiempo. Esas serían básicamente las desventajas. ¿Alguna pregunta con los hilos ejecutándose a modo usuario? Profe, ¿podría repetir la segunda desventaja una vez más? Que si vos nosotros estamos pensando que tenemos una sola CPU. Si tenemos más de un procesador, acá, y aparentemente hay un solo proceso, nos estamos evitando que el sistema operativo, tranquilamente, de haber habido más procesos, o sea, que este hilo pueda venir acá al otro CPU y ejecutarse.
lo ideal hubiese sido eso, si tenemos más CPU. ¿No? Esto conviene utilizarse un poco más cuando tenemos una sola CPU, pero si tenemos muchos procesadores, lo que tendría que hacer la tarea principal del sistema operativo es gestionar también todos esos procesadores. En cambio, en este caso solamente se quedaría con uno solo, porque acá veo un solo proceso, con 3 hilos. Por ejemplo, este hilo hace una llamada al sistema, bloquea todo el proceso, cuando tranquilamente, al haber más de una CPU, el sistema operativo le podría decir a este hilo, bueno, vos seguís ejecutándote acá afuera. Yo no entiendo por qué bloquea el proceso cuando llama al sistema operativo. Porque el sistema operativo ve un solo proceso, no ve esto que está acá. Entonces, para el sistema operativo, el que hizo la llamada es el proceso, no el hilo. Entonces, cuando hay una llamada al sistema, aparentemente fue del proceso, no del hilo, bloquea a todo el proceso. Al bloquearse todo el proceso, se bloquean todos los hilos. En el modo usuario. Ahora después vamos a ver otro modo que no pasa esto. Pero eso, ¿qué es como un mecanismo de seguridad o...? Yo entiendo que cuando se va el proceso se cortan todos los hilos, pero no entiendo por qué si el mismo proceso llama al sistema operativo, el sistema operativo responde bloqueando el proceso. ¿Es la Porque respuesta que pasa siempre? sí, para el sistema operativo, el proceso en su conjunto piensa que es monohilo, que tiene un solo hilo, y piensa que hasta que no se cumpla con esa llamada al sistema de la utilización de ese dispositivo de entrada y salida, el proceso en su conjunto no puede continuar. No diferencia que hay dentro de ese proceso otras tareas que se podrían seguir haciendo, siempre y cuando estemos considerando que estamos ejecutando los hilos en modo usuario. Ahora vamos a ver el próximo modo que se pueden ejecutar, que no pasa esto que estamos diciendo. O sea, por un lado tenemos las ventajas de los cambios de estado, cuando pasamos de este hilo, ahora lo vamos a ver también. Cuando cambiamos los estados, el sistema operativo no sufre, no sabe que está pasando esto, no hay un cambio de contexto, esto que yo les decía, que lo que cambiaría de cambio de contexto sería el bloque de control de procesos. Eso no ocurre, por lo tanto, sería mucho más económico a nivel energético. Entonces, tiene sus ventajas, pero a su vez tiene esa desventaja de la que me están mencionando. ¿Por qué que tiene que bloquear? Y bueno, porque el sistema operativo, para el sistema operativo es el proceso el que está haciendo el llamado al sistema. Por lo tanto, lo bloquea en su conjunto. No lo deja seguir ejecutándose. ¿Se entiende más o menos? Si no, después esperamos a ver el próximo modo de ejecución, y quizás ahí se entienda mejor. Dale, veamos el otro ahí, o sea, te pregunto. Porque quizás cuando veas la diferencia, obviamente todo tiene su ventaja y su desventaja. Cuando veamos el otro, quizás quede un poco más claro. Bien, vuelvo a compartir pantalla de la diapositiva. Bueno, estamos hablando de las ventajas y las desventajas. Bien, esto es lo que les decía, un sistema operativo típico, muchas llamadas al sistema son bloqueantes como resultado, un hilo a nivel de usuario realiza una llamada al sistema, no solo se bloquea el hilo, sino que bloquean todos los hilos del proceso. En una estrategia para hilo modo usuario, una aplicación multihilo no puede sacar ventaja del multiproceso, esto es lo que les estaba diciendo. Bueno, básicamente lo que les estaba diciendo. Bueno, esto sí es un poquito más complejo de entender. Y a ver ahora si se entiende esto que les estaba comentando hoy. Siempre estamos hablando de hilos que se ejecutan a nivel usuario y la relación que existe entre los hilos ejecutándose a nivel usuario, remarco esto, a nivel usuario, y el proceso, el estado del proceso. Acá no se llega a ver tanto, pero si quieren anótenlo para recordar, porque lo van a ver y van a ver todos iguales en realidad. Acá tenemos el proceso B que tiene 2 hilos. El proceso B, el estado del proceso B es ejecutando, es el que está un poquito más en gris, no sé si llega a ver, pero es el que está un poquito más en gris. Si el proceso B está en estado de ejecutando es porque alguno de los 2 hilos se está ejecutando. Obviamente puede ser uno solo que se esté ejecutando, el otro tiene que estar en estado listo. Lo que está más en gris es lo que está pasando en ese lugar. Entonces, en la situación A, suponemos que
el proceso B se está ejecutando, y eso es porque este hilo se está ejecutando. Y si este hilo se está ejecutando, este hilo tiene que estar en estado listo. En cambio, en la situación B de esto, tenemos también el proceso y dos hilos. Fíjense, acá puede llegar a venir lo complicado. El proceso B dice que está bloqueado. ¿Por qué que está? ¿Quién lo bloqueó? Sería. Bien. Puede ser que el proceso B está bloqueado porque el hilo 2 que estaba ejecutando hizo una llamada al sistema, y al hacer una llamada al sistema va a bloquear a todo el proceso. Pero ustedes me van a decir, ¿pero cómo? Acá el hilo 2 figura que está ejecutando. Sí. El hilo 2, para el hilo 2, él sigue ejecutándose. El estado que él conserva es el de ejecución, no el de bloqueo. El que se bloquea cuando el hilo 2 hace una llamada al sistema es el proceso. El hilo 1 sigue en estado listo. Va a seguir en estado listo hasta que en algún momento la llamada al sistema se haya cumplido, el proceso, acá estaría marcado en estado listo, y una vez que está en estado listo, pasa nuevamente a seguir ejecutando el hilo 2 que había sido el que había hecho la llamada al sistema. Luego, en este caso, fíjense que tenemos el proceso se está ejecutando porque el que se está ejecutando es este hilo, el hilo 1, y el hilo 2 está bloqueado. ¿Pero por qué está bloqueado este hilo 2? Si este hilo 2 no hizo una llamada al sistema. En este caso había hecho una llamada al sistema. En este caso, el hilo 2 va a estar bloqueado porque está esperando que el hilo 1 se termine de ejecutar. El hilo 2 depende de poder pasar a estado listo cuando el hilo 1 se termine. Este es un bloqueo entre hilos, no un bloqueo de llamada al sistema. La pregunta es, ¿entiende? Profe, o sea que no pueden trabajar dos hilos al mismo tiempo, entonces. Siempre digo lo mismo. Nunca va a trabajar nada dos al mismo tiempo, siempre de manera intercalada. Esto es, en milisegundos, a nosotros, usuarios, nos da la sensación de que están trabajando al mismo tiempo. Pero nunca A no ser nada que puede sea estar multihilo, dos ¿no? al mismo tiempo ejecutándose. A no ser que sea multihilo, ¿no? A no ser que sea multiproceso. Multiproceso. Sí, que haya más de un procesador. Siempre pensamos en un solo procesador nosotros. ¿Se entendió esto de los estados que puede tener el proceso con respecto a los estados del hilo? Si no lo repito. No se llega a ver, Yo, ustedes deberían marcarlo porque a lo mejor no se llega a ver cuál es lo que está yo tengo pintado. una consulta con el Sí, C. sí, Si el proceso B está listo, que es el que maneja los hilos, sí. ¿por qué hay uno que se está ejecutando? ¿No se supone que tendrían que estar los dos listos? No, porque acá lo que pasó fue lo siguiente. Venimos de este. Este Sí, hilo hizo una llamada al sistema. Bloqueó a todo el proceso. La sí, llamada al sistema se hizo. Por lo tanto, una vez que se hizo la llamada al sistema, el proceso pasa a estado listo, y cuando el sí. proceso pase a la CPU, el que se va a ejecutar es el hilo 2, no el hilo 1, porque el hilo 2 era el que había hecho la llamada al sistema. Ajá, ajá. Pero, ¿y cómo no entendería cómo se plasmaría esto en, por ejemplo, una pregunta de examen? Y te puedo que describas la situación de B. Después pregúntenme, perdón, los del chat, pregúntenme si quieren, porque me perdí tampoco un poco lo que estaban escribiendo. Describí qué pasó en B. ¿Qué pasó en B? Así es una Buena, llamada al sistema operativo, ¿quién hizo una llamada al sistema operativo? uno de los hilos. ¿Cuál? Pues acá se ve cuál. ¿El hilo 1 Y pudo haber hecho una el. llamada al sistema? Y no porque está listo. Listo, no está No, ejecutando. sí, No, pero se porque está está listo. ejecutando, No, claro. está en la Por cola, eso, está haciendo la cola. el 2 lo tuvo que 2, hacer. hizo una llamada al sistema. El 2, al hacer una llamada al sistema, bloquea todo el proceso. Pero el hilo O sea, 1, los hilos se bloquean cuando tienen que esperarse como en D. ¿Qué está pasando con el hilo 2 en D? En D, el hilo 2 está bloqueado.
porque está esperando que se termine de ejecutar el hilo 1 para poder pasar a listo y después pasar a ejecutando. El estado del proceso B, en este caso, es ejecutando. ¿Qué es lo que se está ejecutando? El hilo 1. Pregunten, no se queden con dudas, por favor. Estos son los únicos 4 estados, digamos, que hay. O al menos vamos a estudiar nosotros. No son 4 estados. Estados tenemos 3. Y listo, bloqueado, Bueno, ejecutando. Las me distintas refiero a opciones. los 4 ejemplos que podemos llegar a Claro. tener, digamos. Con eso. Sí. Perdón. También no está, hay otros más que después lo vamos a ver, o esto es, me estoy confundiendo yo, porque ya recursé la materia yo. Y nada, preguntaba porque está listo, ejecutado, bloqueado, y Sí. había unos más, ¿no? No, los suspendidos, pero bueno, en los suspendidos no entran en lo que es la categoría de hilos. Porque no se supone que es como. No tiene sentido hablar de suspendido porque estaríamos pensando que el hilo se fue para la memoria secundaria, no. Eso de los estados, lo que vos a lo mejor te acordás, es de los estados suspendido, bloqueado, suspendido, listo, pero eso es cuando estamos hablando de procesos nada más, no cuando hablamos de hilos. Los hilos pueden tener 3 estados nada más. Ah, bueno. No, Fíjate, la clase anterior, no, la anterior de la anterior, estuvimos viendo eso de los estados, de los procesos, no de los estados de los hilos. Los hilos pueden tener estos 3 estados. Solo marcamos acá. Acá dijimos los 3 estados que puede tener un hilo. Ejecución, bloqueo y listo. Un proceso, además, tiene los estados en el modelo de 5 procesos, nuevo y terminado, y además suspendido, listo y suspendido, bloqueado en el modelo de 7 estados. Pero en hilo solamente tenemos esos 3 estados. Bueno, mírenlo, analícenlo, pregunten si no entienden. Profe, habíamos dicho que que los hilos también tenían su propio bloque de control. Básicamente lo que estás viendo acá es el bloque de control del hilo, en la parte de Claro. estados. Por eso cuando se bloquea el proceso, sigue como ejecutando en el caso B, Claro, o en el caso C, claro, sigue ejecutado también, porque tiene el bloque de control, digamos. claro, pero acá dice ejecutando, pero es como que se quedó con las ganas de seguir ejecutando porque no está ejecutando. Claro, como que El estado de que conserva el hilo 2 en este caso es de ejecutando, cuando no está ejecutando porque el proceso es el que está bloqueado. Mentira que se está ejecutando. Le quedó todavía la información, está bueno, esa no se me ha ocurrido, de pensar que es el estado que le quedó del bloque de control de hilos. No es que el hilo se está ejecutando, sino que el estado que le quedó es ejecutando. Cuando el proceso se desbloquee y pase a estar en estado listo, el primer hilo que se va a ejecutar no es este, sino es este, el que ya se estaba ejecutando. Porque el que hizo la llamada al sistema fue este hilo, no este, porque este estaba en listo. claro. Entonces, como que si un hilo hizo una llamada, un hilo hizo, no sé, la llamada al sistema porque quería imprimir una parte. Entonces, cuando se termine de hacer esa rutina de hardware, cuando vuelve, no vuelve en otro hilo, si no, no tendría sentido. Vuelve en el hilo que había hecho la llamada al sistema. Bien. Edu, a mí todavía no me queda claro eso de por qué cuando el hilo hace una llamada al sistema operativo, siempre, sí o sí, se bloquea el proceso. O sea, es así como funciona, Así básicamente. como funciona. Sí. Claro, listo. Es pero esto, insisto, porque tampoco lo terminamos de verlo. Yo te dije, pregúntame cuando terminemos de verlo. No terminamos de verlo. Estamos siempre en el modo usuario. Ahora falta ver modo kernel. Cuando terminemos de ver Ah, modo bueno. kernel, a lo mejor ahí queda más claro. Ah, bueno. Y después de modo kernel tenemos el modo combinado, así que espera todavía. Bien. Por lo menos esto, si queda alguna duda con respecto a los distintos estados que puede pasar los procesos. Bueno. Igualmente, siempre digo lo mismo, no esperen entenderlo la primera vez que lo están escuchando. Puede ser que lo tengan que volver a ver al video, puede ser que tengan que volver a leer la teoría, tampoco se sigan entendiendo, bueno, pero dense tiempo
para entender. El próximo modo de ejecución que vamos a ver es el modo kernel. Tenemos después, de vuelta, modo usuario. Y acá vamos a poner kernel. Bien. En este caso, ahora tenemos un proceso que va a tener proceso P sub 1, que va a tener sus hilos, pero los hilos, un hilo siempre se representa de esta forma, así como medio, como un hilo. Los hilos del proceso siguen estando en el modo kernel. Después nosotros lo que vemos es lo que hacen esos hilos. Pero los hilos siguen estando en el modo kernel. ¿Qué es lo que va a estar en el kernel, básicamente? Va a estar el BCP del proceso, pero también el sistema operativo se va a hacer cargo del BCT, bloque de control de threads. Thread es hilos. Entonces, acá, en el kernel, vamos a tener, por un lado, el proceso, los hilos. El que se acuerda de esto va a tener un punto extra, pero ¿se acuerdan cómo hacer hilos modo kernel a través de los procesos? ¿Cómo crear procesos dentro de un proceso? Que era básicamente crear hilos. Solo en algún momento lo mencioné, ¿eh? Bueno, revisen los videos anteriores. En la primera clase de procesos, vimos que había una llamada al sistema que se llamaba fork, que cuando hacíamos esa llamada al sistema, lo que hacíamos era crear procesos dentro del proceso, básicamente hilos. Esa llamada al sistema es la que crearía los hilos. ¿Se acuerdan que les hablé de que podíamos pensar como que un proceso se clona? Y entonces, a partir de su clonación, sale otro proceso que tiene la misma información, pero que de ahí en más es una cosa independiente hasta por ahí nomás, porque tiene la misma dirección de memoria, etc. Con una llamada al sistema uno puede crear un proceso dentro de otro proceso que estaba el proceso padre, el proceso hijo, y después del proceso hijo podemos ir al proceso nieto. ¿Se acuerdan de eso? Lo tuvimos, si no revisen los videos de la primera parte que se vio en proceso. Pero es una llamada al sistema para poder crear. Esto no lo vamos a ver acá. Vamos a ver sí un poquito más la parte de usuario. Pero uno dentro de un proceso puede hacer esta llamada al sistema y crear otro proceso, un subproceso que vendría a ser un hilo. Entonces, la diferencia está con respecto a lo anterior, que el que se encarga de la gestión del proceso y de los hilos es el kernel. Es el sistema operativo en el kernel. Entonces, toda la gestión de los hilos pasa por el sistema operativo, como si los piensa como si fuese un proceso. Pero un proceso que, ¿cuál es la ventaja de esto? Bueno, la dirección de memoria sigue siendo la misma, la original. Entonces, al crear un proceso se crea mucho más fácil que crear un al crear un hilo se crea mucho más fácil que crear un proceso. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Bueno, que como les dije hoy, si tenemos otro CPU acá afuera, el sistema operativo le puede decir a este hilo que además de ejecutar, que no solo se ejecute acá, sino que se vaya a ejecutar a la otra CPU. Entonces, el multiproceso tiene ventajas con respecto a la utilización de hilos en modo kernel. Por otro lado, y ahora sí, si este hilo que está acá hace una llamada al sistema, bloquea nada más que a este hilo, porque el sistema operativo está viendo exactamente quién fue el que hizo la llamada al sistema, por lo tanto no bloquea el proceso, porque sabe que fue este. Entonces el que bloquea es a este hilo nada más. El resto de las partes del proceso se pueden seguir ejecutando. ¿Se entiende ahora esto? Que en este caso, al
sistema operativo que está dentro del kernel, ver qué es lo que está haciendo el hilo específico, que es el que está haciendo la llamada al sistema bloqueante. ¿Qué es lo que va a hacer el sistema operativo? Bloquear a ese hilo, no hace falta bloquear a este y por lo tanto bloquear el proceso. Bloquea porque lo puede identificar, sabe quién fue el que le hizo la llamada al sistema. En los hilos que se ejecutaban en modo usuario, el sistema operativo veía un proceso solo, que el proceso aparentemente le hacía la llamada al sistema, entonces agarraba y bloqueaba todo directamente. ¿Se entiende ahora un poquito mejor? Claro, el otro funciona como un bloque, digamos, para el sistema operativo. Es como un proceso, sí. Claro, entonces es un bloque. Entonces lo que haga en usuario hace todo como un bloque al proceso de vuelta. Claro, no se entera que es uno solo. Es como que yo juzgue a todos ustedes por lo que hace uno de ustedes. Uno de ustedes me putea y digo, no, bueno, listo, este curso lo desapruebo a todos. Porque no vi quién me puteó. Supónganse, ¿no? Es una manera de decir. Yo no identifico a uno. Digo, bueno, me dijeron tal cosa, listo. Todos en la misma bolsa. Lo meto y para mí todos desaprobaron. En cambio, si yo pudiese identificar quién fue el que dijo exactamente qué cosa, bueno, agarro ese, digo, a vos te desapruebo, al resto, bueno, les tomo el examen por separado. Es una manera de decir, pero Tiene mucho poder. Tiene mucho poder. pero para que se entienda, es como que en el modo usuario el sistema operativo no identifica quién fue el que hizo la llamada, entonces bloquea a todos, los mete a todos en la misma bolsa. En cambio, en el modo kernel sí puede identificar, está viendo que hay multihilo, entonces, bueno, este me hizo la llamada al sistema, entonces te bloqueo a vos, hasta que no se haga la llamada al sistema, no te desbloqueo y sigo ejecutando el resto. ¿Se entiende más o menos? Matías, que me estaba preguntando hoy. Sí, o sea, entendí que ahora puede Sí. diferenciar entre hilos para bloquear el hilo que hizo la llamada al sistema, pero bueno, no entiendo todavía por qué cada vez que hay una llamada al sistema se bloquea. ¿Se bloquea el hilo o se bloquea el proceso? No, ahora, Si hay una llamada al sistema porque hay algo que quieren que se haga afuera de lo que es el proceso, interviene el hardware, es suponete, vos cerrás Word y te aparece un cartelito que dice, ¿desea guardar los últimos cambios? Sí, guardar, no guardar, cancelar. Ahí claro, no está esperando conviene quedarse esperando. Claro. Ahí se queda esperando. ¿Qué hace? ¿Va a seguir ejecutándose? No. No, Ese no tiene hilo sentido. no se va a seguir ejecutando. Entonces tiene que bloquear a todo el proceso. Porque ¿qué va a estar controlándose la ortografía por otro lado? No tiene sentido. No, bloquear Claro. todo. Hasta que no pase esa. Lo mismo que una impresora, vos ponés para imprimir. ¿Y qué? ¿Se va a seguir ejecutando? ¿Vas a poder seguir escribiendo sobre Word mientras se está imprimiendo? No tiene sentido. Entonces agarra y bloquea todo hasta que esperá que se termine de imprimir y ahora seguís. Eso es lo que esas son las situaciones cotidianas, digamos, en las cuales nos podemos encontrar con esto, que se bloquea todo. Para nosotros nos parece normal. O sea, vos no podés seguir escribiendo mientras se está imprimiendo tu archivo. Aunque sí, podrías, pero bueno, ya reconoce exactamente lo que se hizo. Lo mismo que con guardar. Pero bueno, de todas ¿Cuál maneras, sería mejor, profe, entre VLT y KLT? ninguno. El mejor es el que viene. Siempre entiendan una cosa. Yo les tengo que mostrar cómo es que pasa una cosa, cómo es que pasa la otra, pero en la actualidad se utiliza otra cosa. ¿Qué es lo que se utiliza en la actualidad? Esto que les voy a mostrar ahora. Piensen en esto, en esta materia en general, siempre lo que se les comenta es la evolución que hubo. Como ustedes vieron, estuvo el modo usuario, pero no lo convencía a Matías, decía, no, pero ¿por qué me vas a bloquear a todo el proceso si hay uno solo que me está haciendo la llamada? ¿Es necesario bloquear? Bueno, entonces surgió el modo kernel. Bien, pero el modo kernel también me complica la existencia porque necesitamos el modo núcleo. El usuario no es consciente de lo que está pasando en el modo núcleo. Entonces, esa es una de las principales desventajas. Dice, ¿por qué le está dando demasiado para pasar al modo núcleo y ejecutarse? Le está dando demasiado poder, lo estás metiendo en el núcleo. Se puede mandar muchas Claro, cagadas.
pueden modificar una variable global, por ejemplo, y nosotros no nos dimos cuenta. Entonces, bien, ¿qué es lo que terminó pasando? ¿Qué es lo que se terminó haciendo? Un sistema híbrido. Algunas cosas ocurren en modo núcleo, otras cosas ocurren en modo kernel. Entonces, tenemos los procesos, supónganse, P1, P2, donde hay hilos en el kernel. Vamos a hacer un solo hilo. Y luego estos hilos, una vez que llegan al modo usuario, también se bifurcan. Vamos a poner otra más. Por acá. Entonces, por un lado vamos a tener hilos modo kernel, estos que están acá, este que está acá, y a su vez esos hilos modo kernel, cuando llegan a la parte usuario, también se bifurcan. Entonces, por ejemplo, esto fue lo que se encontró como la mejor solución, esto es lo que se hace actualmente, y esta es la mejor solución aparentemente hasta que a alguno de ustedes se le ocurra otra y la pueda patentar. Es la siguiente. Supónganse, este hilo que está acá hace una llamada al sistema. ¿Qué va a hacer? Va a bloquear a este hilo del proceso. El sistema operativo que está acá mirando todo, esos son ojos del sistema operativo, ve que este hilo hizo una llamada al sistema, por lo tanto bloqueó a todo este hilo del proceso. Para el sistema operativo, el que hizo la llamada al sistema es este hilo. Obviamente se van a bloquear estos tres, ¿no? Pero no se bloquea todo el proceso. Bueno, ahí estamos ganando. Otra de las cosas que soluciona esto es que a este hilo, por ejemplo, lo pueden mandar a otra CPU. Entonces, termina obteniendo las ventajas de ambos métodos y tratando de minimizar las desventajas que eran estas cosas del tema del bloqueo, que cuando se bloqueaba un hilo, bloqueaba todo el proceso. Bueno, acá no. Acá, por ejemplo, se bloquea este hilo que está acá, hace una llamada al sistema, bloquea estos hilos, pero bueno, en este caso hay un solo, no dije nada, este sería. Si este hilo es una llamada al sistema, bloquea a este otro hilo de modo usuario y bloquea a este hilo de modo kernel. Pero estos dos hilos que están acá de este proceso 1 pueden seguirse ejecutando. Básicamente es como funcionan por hoy los hilos. ¿Se entiende? Edu, ¿y habías dibujado unos cuadraditos en el modo kernel, modo usuario, que era la Sí, gestión? sí. ¿Acá dónde sería? ¿Qué eran esos cuadraditos? Yo lo entendí como lo que la unidad de control de los hilos, ¿no? Sí, bloque de control de procesos. Claro. Y tendrías dos en el kernel. Tenemos este bloque de control de procesos del proceso. Esto Y lo en el maneja uno el tendrías. sistema operativo. Tendríamos que el sistema operativo maneja el bloque de control de este hilo, de este hilo y de este hilo. Y acá tendríamos el bloque de control de hilo, y estos bloques de controles de hilo, estos tres que están acá, los maneja el proceso. No se mete el sistema operativo. Acá también, ¿no? Obviamente tenemos. Ese bloque de control de proceso, bloque de control de hilo, es lo siguiente. Acá tiene el espacio de dirección de memoria. Tiene el contador del programa. Es decir, vos cuando estás ejecutando algo y se produce un bloqueo, cuando vuelve el proceso a seguirse ejecutando, vos te seguís ejecutando donde quedaste. No es que arrancás de cero. Guarda la última ejecución que se estuvo haciendo. Tiene la pila, tiene los archivos, etcétera, etcétera. Esa es la información que se guarda en ese bloque de control de procesos y bloque de control de hilos. Uno lo maneja. Esto lo maneja el sistema operativo, esto lo maneja el proceso. Le asigna a cada hilo un bloque de control. ¿Se va entendiendo un poco mejor? Sí, sí, cada vez se ramifica más, digamos. Está bien. Sí. Bien. Ahora sí, Edu, genial. Igual insisto, no esperen entenderlo todo junto ahora, después
en el... Claro, todo lo que pasa en el kernel, Matías. No se puede meter dentro del proceso. En el proceso, ¿quién se mete? Vos. Vos cuando estás programando tenés que tener ese control. Pero vos lo organizás como querés. Con tus condicionales, con tus bucles, con lo que fuere. Insisto, no esperen entenderlo la primera vez que lo estamos viendo. Tienen una guía de trabajos prácticos donde son poquitos ejercicios. Tienen 3 ejercicios teóricos como para ver si se entiende, preguntas de examen, como para que respondan a ver si han entendido bien todo esto que se les estuvo diciendo, y un par de ejercicios con código, como para que puedan implementar. Supongo que deben tener descargado algún compilador de C. Se les va a pedir que realicen un par de programas como para verlo, como para ver esto con una aplicación concreta. De todas maneras, insisto, no es la materia para verlo, es como para que tengan alguna idea de cuál es el resultado que se le da por consola ante determinado código que ustedes vayan escribiendo, que el código que van a ir escribiendo se lo voy a pasar ahora con la sintaxis. Bueno, esto es lo que les estuve diciendo, ventajas, enfoques combinados, esto que les estuve mostrando recién. Bien, llegamos a la parte del código. Nosotros tenemos una librería en C, siempre nos vamos a quedar con C, en primer año están viendo ese lenguaje. Primero lo que tendrían que colocar es la librería pthread.h. Igual en los ejercicios que tienen en el práctico se les muestra, se les dice bien la librería que tienen que colocar. Pero bueno, pthread.h es la librería. Vamos a ver algunas de las tareas que se pueden hacer. Creo que son aproximadamente 60 tareas que se pueden hacer con los hilos, solo 3, 4. No necesitamos ver más, por lo menos este año. Para definir un hilo, para crear un hilo, nosotros vamos a tener que utilizar la instrucción pthread-create. Pthread-create es cuando nosotros queremos crear un hilo. Cuando creamos un hilo con pthread-create, lo que tenemos que tener en cuenta es que le tenemos que asignar 4 parámetros. 1, 2, 3 y 4. Cada coma diferencia un parámetro. El primero de los parámetros que se ingresa es el que le da nombre. Es el nombre que ustedes le tienen con el nombre con el que van a identificar a la función hilo. O sea, yo voy a crear un hilo. Bien, ¿cómo lo voy a llamar? Lo voy a llamar Juancito. Bien, Juancito tiene que venir acá. Yo previamente lo definí. Segundo parámetro. Es un atributo. Este atributo que se le coloca en el segundo parámetro, que nosotros no lo vamos a ver mucho, generalmente se le pone null para utilizar los que vienen por defecto. Pero en este atributo lo que se coloca es, por ejemplo, si este hilo tiene prioridad con respecto a otros, si depende de otros hilos, el tiempo de ejecución máximo que se le puede llegar a dar, si está dentro de un arreglo, pero básicamente en esta materia generalmente le vamos a poner null. Cuando le ponemos null es como que agarra los atributos que vienen con el proceso. Pero bueno, la segunda parte del segundo parámetro, perdón, sería donde nosotros le indicamos si ese hilo, cuál es la prioridad, la dependencia, etcétera, etcétera. El tercer parámetro, este que está acá, es la función que nosotros queremos que haga la acción que queremos que haga ese hilo. Previamente tiene que estar definida esa función. Entonces, hay una función J, que hace tal cosa, imprime por pantalla, no sé, los números. Entonces, nosotros la vamos a cargar en el tercer parámetro. Y el cuarto de los parámetros
es el valor que nosotros queremos que reciba la función del tercer parámetro. Pero, insisto, si nosotros queremos que esa función reciba un valor cuando está en este hilo. En este caso, generalmente le vamos a agregar, le vamos a poner null en esta materia, no la vamos a utilizar con un valor determinado. Entonces, básicamente, repaso. Para no complicarnos demasiado en esta materia, insisto. Cuando queremos crear un hilo, lo tenemos que llamar de alguna manera. Segundo y cuarto parámetro le vamos a pasar null. Y tercer parámetro es que tiene una función y esa función es lo que queremos que haga ese hilo. O sea, va a estar creado para que tenga una función. ¿Se entiende más o menos? De todas maneras ya lo vamos a ver en ejemplos y todo. Edu, ¿y por qué el tipo de dato es entero? Porque es un dato entero, es el valor, no, en realidad no es entero, no sé por qué le pusieron entero, es verdad. Porque es un... Está No, con no es, mayúscula, ¿no? Ahora que lo veo bien. es con mayúscula. Ah, No sé por qué está como O sea pero que no es el que segundo es el tipo de dato siempre, el segundo parámetro. No, el segundo parámetro son los atributos que tiene ese hilo, Los pero sí, atributos, tenés claro. razón, no sé por qué le pusieron hilo. Yo no armé la diapositiva. no, Poné claro, Picture no es un Create int. directamente. Segundo parámetro es determinadas características que va a tener ese hilo cuando lo estás creando. Pero básicamente sería, por ejemplo, si depende de otro hilo, tiempo de ejecución, si se le entra un arreglo, pero no lo ven acá. Por eso, segundo y cuarto parámetro le van a pasar null generalmente. Pero bueno, el último de los parámetros es el que depende de la función, es el parámetro que va a recibir la función para ejecutarse. Es cuando le ponen in a main también. Parece que es por eso. ¿No le No, ponen in pero. main? Sí, pero ese int tiene una mayúscula, ¿no? Sí. Al Parece que es principio. ¿Para qué se le pone in al main? Porque retorna cero al final. Ah, sí. Bueno, después lo averiguo eso bien, por qué está el in acá. Sí, puede ser que sea para, como dice Mati, para controlar cómo terminó el hilo. Pero por eso que también termine con un valor entero. Puede ser, ¿eh? No estoy seguro. Después lo averiguo. Y les digo en la práctica. Bien, podemos crear hilos. Bueno, acá está la descripción de lo que era cada uno de los parámetros. Y este es otro hilo importante, otra cuestión de hilos importante que es la espera y terminación. También otra vez le pone int, ¿ven? El pthread join. Ahora después averiguo bien por qué es esto, ¿eh? El pthread join lo que hace es lo siguiente. Esperen que de vuelta voy a compartir pantalla. Estos dos que menciona, el create y el join, son importantes. Que son básicamente los que vamos a ver. Supónganse que ustedes tienen un programa, que es un proceso, que se está ejecutando. Por ahí aparece un hilo. Acá está el main. Bueno, acá ponemos el main. Acá ponemos el return. La pregunta es la siguiente. Dijimos que el main era el primero de los hilos que se ejecutaban en un proceso. Supónganse que el main se está ejecutando, ¿no? Uy. Esperen un poquito. Se ejecuta el main acá. Y ahí empieza, en un momento cuando cuando aparece el hilo, se empieza a ejecutar. El main se ejecuta. Y el hilo va ejecutándose más lento porque tiene que hacer muchas cosas. Se ejecuta. Llega acá. El hilo va por acá, termina acá.
hilo va por acá. ¿Qué pasa cuando el main termina? ¿Espera que el hilo termine? ¿Qué es lo que pasa? Imagina. Y yo creo que no. Yo creo que ese proceso se va a agarrar por otro. Hablamos de la ejecución de este proceso nada más. Pensemos en el proceso este, no pensemos que... Ah, no. Y nunca va a estar en estado terminado. Si no va a necesitar que se termine de ejecutar el hilo por eso. Entonces, se entiende lo que pregunto, ¿no? El main se está ejecutando, también se está ejecutando el hilo, pero el hilo es mucho más lento que el main. El main llega hasta acá, hasta esta instrucción. Termina, corta el proceso o espera. Supónganse que puede haber también otro hilo por acá ejecutándose, puede haber otros hilos ejecutándose. ¿Qué hace el proceso en general? Cuando llega el main acá, ¿termina o espera los procesos? Para mí los tiene que esperar. Porque si no terminan los hilos, no se va a terminar nunca el ejecutar el proceso. Bien, es lo que dice Franco. Claro. Si termina el proceso, los hilos mueren, donde hayan quedado. Cortan ahí. Para eso es que está la opción. Perdón. Para eso es que está la opción pthread join. ¿Qué es lo que hace pthread join? Espera a que el hilo que nosotros le marquemos acá termine. Nosotros utilizamos la instrucción pthread join, ponemos, antes previamente definí el hilo 1, el hilo 2, el hilo 3. Quiero que termine el hilo 1. Entonces le pongo la identificación, el ID del hilo. Y acá le pongo un valor que es un valor de terminación de ese hilo, pero insisto, nosotros no consideramos, le damos el valor null. Acá le vamos a poner null generalmente. Y acá lo que le vamos a poner es, a este hilo le vamos a decir, perdón, vamos a estar en otro hilo. Esperá el hilo 4, por ejemplo. Entonces, la pregunta será la siguiente. ¿Dónde piensan que tengo que poner ese pthread join? ¿Acá, acá, acá o acá? Pónganse que este lo llamo 1, 2 y 3. Ese es hilo 1, hilo 2, hilo 3. ¿Dónde coloco el pthread join? Bueno, Claro. En el main. Acá voy a tener que escribir pthread join. Espera al hilo 1 y le damos valor siempre nulo, acuérdense. También voy a tener que escribir pthread, esperar al hilo 2, nulo. El segundo parámetro de pthread join es un valor que le queremos dar nosotros al hilo que estamos esperando. Valor de determinación del hilo sería. Un valor determinado que queremos para cuando el hilo termine. ¿Qué valor le queremos poner? Cuando este hilo termina, ¿qué valor le queremos dar? Por ahora lo que le vamos a pasar es null. También lo que puede pasar es que nosotros querramos utilizar un pthread join acá. Porque, por ejemplo, podemos decir que no queremos que este hilo termine de ejecutarse antes de que se ejecute este, y tampoco queremos que se termine este antes de que se termine de ejecutar este. Por alguna razón, eso lo van a decir ustedes. Claro. Sí, Facundo. Tenés que poner el pthread join por cada hilo que vos quieras que esperar hasta que termine para que tengas que esperar a que termine, sí. Es correcto.
También hay otro, bueno, después van a ver otros en la práctica, van a ver que aparece otro hilo que se llama slip. A ver, espera. Edu, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, sí, Matías. Ah, ¿para qué? O sea, no entiendo para qué creamos los hilos si después, o sea, no veo dónde está la eficiencia o hay cosas que sí o sí se manejan por hilos. O sea, tipo, en vez de andar poniendo crear el hilo, hacerlo hacer algo dentro de mi main, esperarlo y recién al terminar, escribo lo mismo en el main y no lo hago esperar ni nada de eso. En el tema de la ejecución, fíjate el ejemplo que te había puesto hoy. Las tareas se pueden hacer de manera paralela. Básicamente la ventaja de los hilos con respecto a cualquier función es que las tareas se pueden hacer en forma paralela. Era el ejemplo que te había puesto hoy de cuando vos estás escribiendo, no tenés que terminar de escribir e ir al proceso corrector de ortografía. Vos terminás de escribir y automáticamente se está corrigiendo. Aparentemente va en simultáneo con lo que vos estás escribiendo, pero no es así. Pero aparentemente te va en simultáneo. Entonces, pasa que nosotros estamos viendo demasiado algorítmico, demasiado primero esto, después lo otro. Pensemos en un programa que es larguísimo, entonces que para algunas situaciones tengamos que utilizar hilos. Sí, depende del planificador, puede ser más, sí, obviamente tiene que ser más eficiente el programa, porque fíjate cómo te había puesto los ejemplos hoy. Porque vos tenés dos opciones. O seguir planificando como venías planificando hasta ahora con una función, pero ¿qué pasaba con una función? La ejecución se piensa que es en perpendicular al proceso. Si vos tenés una función muy larga, esta línea que está acá no se va a ejecutar hasta que no termine todas estas líneas de la función. En cambio, con el hilo, esta línea que está acá se va a ejecutar después de dos líneas, una línea del hilo. Eso es lo que se busca. Claro. Estamos pensando en funciones que son muy largas y que no dan lugar a que se continúe ejecutando el proceso. Bien, déjenme mostrarles una cosa y ya terminamos. Esto lo vamos a hacer el jueves mejor. Sí, tenemos el trabajo práctico. Las primeras 3 son preguntas. Estas preguntas les van a servir para tener que volver a ver el video, ver la parte teórica. Son básicamente teóricas, la idea es que repasen. Más que nada es eso. Numerar las razones por las que un cambio de contexto entre hilo puede ser más barato que un cambio de contexto entre procesos. Ventaja de los 3 sobre los procesos, básicamente, esto que estábamos hablando recién. Bueno, después son problemas, típicos problemas que podemos llegar a pensar, pero bueno, no les quiero decir nada, vuelvan a ver el video, vuelvan a ver la diapositiva, porque buscamos cómo mejorar un servidor de archivos. Pero bueno, lo que les quería mostrar es que después, los últimos ejercicios, 4 y 5, fíjense, dice lab porque en realidad esto en la presencialidad obviamente se hacía en el laboratorio. Acá les da la librería que tienen que incluir. Lo que se les pide es básicamente que copien y peguen. Un detalle. Bueno, después van a ver si, porque tienen que colocar esta librería de Windows y no todos los compiladores lo agarran. Puede llegar a tener problemas en ese sentido. Y cuando copien y peguen, ojo, bueno, me imagino que deben tener experiencia con esto. Cuando copien y peguen, fíjense el tema de las comillas, porque la mayoría de los caracteres que están en el PDF no los copia igual, dependiendo del compilador que tengan. Se les puede llegar a... Esto tendría que andar, no es que tiene errores y ustedes lo tienen que descubrir. Ustedes copian y pegan esto que está acá, tiene que funcionar, así que... Pero bueno, no siempre funciona, por eso. Por experiencia les digo que en algunos casos no reconoce cierta librería o no reconoce ciertos caracteres. Lo que les quería comentar es este hilo que está acá, el slip.
El sleep, ¿qué diferencia hay con el join? El sleep lo que hace es dormir al hilo que se esté ejecutando. Perdón, puede dormir al main, ¿no? ¿Para qué lo duerme? Para esperar a otro, obviamente. ¿Cuál piensan ustedes que puede ser la ventaja o la diferencia entre utilizar un sleep y utilizar un join? Son dos ejercicios nada más que tienen que copiar y pegar y ver. Fíjense que siempre se les pasa null a esos parámetros, por eso les decía que no se preocupen, no hay más. ¿Cuál puede ser la diferencia entre utilizar un sleep? Un sleep básicamente lo que hace es dormir al main, y un join, que lo que hace es esperar un proceso. ¿Por qué usaríamos uno? ¿Por qué usaríamos el otro? El sleep lo que hace básicamente es dormir a un hilo. En este caso, el hilo, por ejemplo, en vez, como estaba hablando recién Matías, yo tengo que esperar al hilo que se ejecute. Bueno, puedo poner un sleep también y darle cierto tiempo. Bueno, si no te ejecutaste para tanto tiempo, listo, termino, me voy. ¿Por qué usaríamos uno? ¿Por qué usaríamos el otro? Bueno, eso es para pensar. Si quieren, lo piensan, después lo charlamos el jueves. Pero bueno, sí. ¿Puede ser que para que terminen al mismo tiempo ¿Cuál? el sleep? Si vos le pones Sí, pero que pudo no haberse duerma terminado hasta de hacer. ejecutar. Pudo no haberse terminado de ejecutar y vos lo terminaste. Claro. Bueno, eso es lo que van a tener que ver ustedes, porque ¿El 1000 que es, Edu, la cantidad de líneas que espera que termine o es un tipo, digamos, de tiempo? es un tiempo, creo que está en milisegundos. Claro, sí, Franco, con el libro a un determinado tiempo, milisegundos. Fíjate que decía sleep 1000. Entonces, vas a dormirlo 1000 milisegundos. Una vez que pasen esos 1000 milisegundos, va a seguir. El join te dice esperalo hasta que termine. Pero no termina más, no me importa, esperalo. Con el sleep le das cierta cantidad de tiempo. Si tenés que, tipo round robin, si no terminaste hasta acá, te saco, termino. ¿Alguna pregunta, duda con esto? Edu, ¿estaría mal que, o sea, llegar al fin del main y no esperar hasta que los hilos terminen? Y eso depende del programa que vos tengas. Yo te diría que sí, porque si está ejecutándose ese hilo, es como que le das, depende depende de lo que estés haciendo, pero sí, yo te diría que si vos pusiste a ejecutar un hilo es porque querías que hiciera algo. Claro. Por ejemplo, en esos que son de autocorrección, no habría problema, Bueno, en eso supongo. no, por eso sí. Acá Manuel está haciendo una pregunta. A ver, si en un hilo usamos el join, tiene que esperar a que termine el otro hilo, se bloquea hasta. No, se bloquea. Se bloquea, no hace nada. No sigue. No, hasta que no sigue la siguiente línea. De hecho, por ejemplo, como estaba mostrándoles, que eso creo que les va a pasar en la práctica. Hay dos hilos que se están. Está el hilo principal, el main, y dos hilos que se están ejecutando al mismo tiempo, y vos tenés que poner la sentencia. Alguien me preguntó, ¿tengo que poner un pthread join por cada hilo que quiero esperar? Sí. Pero si vos pones pthread join 1, pthread join 2, hasta que no llegue el 1 no va a terminar, no va a tener que esperar al 2. O sea que si el 1 nunca terminó de ejecutarse, el 2 mucho menos. No va a esperar al 2 mucho menos. O sea que también es en orden de líneas. ¿Alguna duda, pregunta? Insisto, no esperan entenderlo todo la primera vez, dense tiempo, después van a tener que volver a ver o el video o leer la diapositiva, tratar de hacer los ejercicios, buscar información por otro lado. Sí, Manuel. El modo usuario sería lo que ustedes estarían programando. Esta programación que yo les estuve mostrando, estos códigos, eso sería modo usuario, ¿sí? Son ustedes los que están haciendo la programación.
utilizando la librería que tiene en este caso C. Para llegar al modo kernel, lo que tendrían que hacer es una llamada al sistema for, pero eso no lo vamos a ver nosotros. ¿Dudas, preguntas? Bien, corto la grabación.